El Anticristo, un nombre que ha resonado a lo largo de la historia como el símbolo del mal supremo, la personificación de la oscuridad que, según la Biblia, se levantará en los últimos días para engañar a la humanidad. Pero, ¿qué tan cerca estamos de llegar? ¿O es posible que ya esté entre nosotros, disfrazado con el rostro de la bondad? Desde el libro de Daniel hasta el Apocalipsis de Juan, las Escrituras han dejado pistas inquietantes sobre la identidad de este ser. Su descripción es clara: un líder con gran carisma, capaz de seducir a las masas, un falso Mesías que traerá un período de aparente paz antes de desatar el caos absoluto. Pero lo más aterrador no es su poder, sino su capacidad para engañar. Hoy exploraremos las señales ocultas en la Biblia y descubriremos lo que realmente dice al respecto. ¿Se trata de un solo hombre, de un sistema corrupto o de algo mucho más siniestro de lo que imaginamos? Las profecías bíblicas advierten que el Anticristo no llegará con cuernos ni con apariencia demoníaca. Al contrario, se presentará como un salvador, un líder que conquistará el mundo no con violencia, sino con palabras y promesas de unidad. En 2 Tesalonicenses 2:3-4, Pablo nos advierte acerca del hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Esto sugiere que su ascensión será sutil, adormeciendo a la humanidad con una falsa sensación de esperanza antes de revelar su verdadero propósito. Pero, ¿dónde podemos encontrar más pistas sobre él? El Antiguo Testamento ya advertía de un rey arrogante que surgiría en el fin de los tiempos, y el Apocalipsis lo describe como la bestia que dominará la tierra con su poder y sus mentiras. Pero, ¿estas pistas nos conducen a una persona específica o estamos mirando en la dirección equivocada? Para entender esto, primero debemos retroceder en el tiempo y analizar las profecías más antiguas sobre esta oscura figura. Para encontrar las primeras pistas sobre el Anticristo, necesitamos remontarnos al libro de Daniel, uno de los textos más misteriosos y proféticos del Antiguo Testamento. Daniel, un profeta que vivió durante el exilio babilónico, tuvo visiones enigmáticas sobre el futuro de la humanidad. En Daniel 7:8 describe una visión donde ve un cuerno pequeño surgiendo entre 10 cuernos, el cual representa a un rey arrogante que hablará blasfemias contra Dios y perseguirá a los santos. Este cuerno, según muchos eruditos, es una referencia simbólica al Anticristo, un líder que se levantará al final de los tiempos, dominando las naciones y destruyendo a quienes se le opongan. Pero la profecía no termina ahí. Daniel continúa su visión y describe un poder que cambiará las leyes y los tiempos, algo que algunos intérpretes asocian con un gobierno global que intentará borrar las tradiciones espirituales e imponer un nuevo sistema de creencias. ¿Podría ser esto una referencia a algo que ya está sucediendo? ¿O nos estamos acercando rápidamente a ese escenario? En el Nuevo Testamento, las referencias al Anticristo se hacen aún más claras. El apóstol Juan, en sus cartas, advierte sobre su venida, afirmando que ya han surgido muchos anticristos. 1 Juan 2:18. Esto significa que el Anticristo puede no ser solo un individuo específico, sino más bien un espíritu de engaño que ha estado operando en el mundo durante siglos, preparando el terreno para la llegada de su manifestación final. En 2 Tesalonicenses 2:9-10. Pablo nos advierte acerca de alguien que vendrá con todo el poder de Satanás, realizando señales y prodigios engañosos. Este pasaje sugiere que el Anticristo no solo engañará a la humanidad con palabras, sino también con eventos sobrenaturales, tal vez falsos milagros o avances tecnológicos que harán que muchos crean que es un salvador.
Esto plantea una pregunta aterradora. Si Él confiará en señales y prodigios para seducir al mundo, ¿podría nuestra era tecnológica e hiperconectada estar ya allanando el camino para su ascenso? En el libro de Apocalipsis, Juan nos da una descripción aún más detallada de esta figura sombría. Se refiere al anticristo como la bestia y nos presenta uno de los enigmas más enigmáticos de la Biblia, el número 666. En Apocalipsis 13, 16, 18, afirma que esta entidad tendrá control absoluto sobre la economía mundial y requerirá que todos, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca en sus manos o frentes para poder comprar y vender. Esto plantea una pregunta intrigante. ¿Esta profecía ya se está cumpliendo? En los últimos años hemos visto avances tecnológicos impresionantes, como microchips implantables y sistemas de identificación biométrica que podrían utilizarse fácilmente para el control absoluto de la sociedad. Estamos viendo los primeros pasos de un sistema que eventualmente será utilizado por el anticristo para ejercer su dominio. ¿O tiene el número 666 un significado aún más profundo, que va más allá de la tecnología y simboliza un sistema de gobierno que esclaviza sutilmente a la humanidad? Además del control económico, Juan nos advierte sobre la alianza del anticristo con el falso profeta, una segunda bestia que surgirá para engañar a la humanidad con señales y milagros. Apocalipsis 13, 11, 14 describe esta figura como alguien que tendrá la apariencia de un cordero, pero hablará como un dragón, una referencia a la dualidad de su naturaleza. Parecerá santo y benévolo, pero será un instrumento del mal. Este pasaje ha llevado a muchos estudiosos a preguntarse si el anticristo contará con el apoyo de una gran institución religiosa, lo que ayudará a consolidar su poder. ¿Y si esta alianza ya estuviera en marcha? En diversos momentos de la historia, poderosas figuras políticas han unido fuerzas con líderes religiosos para influir en las masas. Pero la pregunta sigue siendo, ¿quién será este falso profeta? ¿Será una sola persona o un movimiento global el que prepare el camino para el anticristo? Si las profecías bíblicas acerca del anticristo describen un líder carismático que engañará a las masas, un gobierno global que controlará la economía y una figura religiosa que servirá como su mano derecha, surge una pregunta inevitable. ¿Estamos viendo estas señales cumplidas hoy? En los últimos años, el mundo ha experimentado una rápida transformación, donde la tecnología, la política y la espiritualidad están más entrelazadas que nunca. El concepto de un gobierno global, algo impensable hace siglos, hoy es discutido abiertamente por líderes mundiales y organizaciones internacionales. Las criptomonedas, los sistemas de crédito social y los avances en inteligencia artificial crean un entorno perfecto para el control absoluto, algo que podría ser explotado por una figura con intenciones oscuras. Pero hay otro detalle aún más inquietante: la búsqueda incesante de un salvador político o espiritual, alguien que resuelva los problemas del mundo y unifique a la humanidad bajo un nuevo orden. A lo largo de la historia, figuras poderosas han intentado asumir este papel, desde emperadores y líderes religiosos hasta gobernantes modernos. Muchos creen que el anticristo no surgirá como un dictador opresor desde el principio, sino más bien como un liberador, un visionario que ofrecerá soluciones a las crisis globales. Después de todo, 2 Tesalonicenses 2, 9, 10 nos dice que Él engañará a la humanidad con todo poder, señales y prodigios mentirosos. Esto significa que sus acciones no parecerán malas a primera vista, sino que será aclamado como el portador de paz. Pero la Biblia también advierte que esta paz será falsa, solo una preparación para el caos que vendrá después. Ante esto,
Surge una pregunta inquietante. Estamos ya ante esta figura, pero aún no somos capaces de reconocerla. ¿Qué pasaría si el anticristo no fuera solo un hombre, sino un sistema que ha estado en funcionamiento durante años? Si hay algo que la Biblia nos advierte repetidamente acerca del anticristo, es que no vendrá como un enemigo obvio, sino como un gran engañador. Su poder no se basará únicamente en la fuerza militar o la coerción directa, sino principalmente en la capacidad de engañar a las masas, convenciéndolas de que Él es la solución a todos los problemas de la humanidad. En Mateo 24:24, Jesús advirtió: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esta afirmación sugiere que su influencia será tan persuasiva que incluso los más devotos podrían ser engañados. Pero ¿cómo sucedería eso? Hoy en día, los medios de comunicación y las redes sociales desempeñan un papel esencial en la manipulación de la información, facilitando que líderes poderosos moldeen la opinión pública. Teorías que antes parecían imposibles ahora se convierten en realidad, como la creación de crisis que generan pánico global, allanando el camino para un Salvador que traerá una solución. Pero, ¿a qué? ¿El costo? La influencia del anticristo no se limitará únicamente al poder político o económico, sino que se extenderá también al ámbito de la espiritualidad. Su objetivo final, según las Escrituras, no será solo gobernar, sino ser adorado. En Apocalipsis 13:4 dice que la gente se maravillará de él y dirá: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Esto significa que su control será tan profundo que incluso aquellos que inicialmente se resistan, eventualmente serán seducidos por su imagen. La historia demuestra que los regímenes totalitarios siempre han buscado no solo gobernar, sino también convertirse en la única verdad posible. El anticristo, según la profecía, llevará esto a un nivel nunca antes visto. Pero ¿cómo se hará efectivo este culto? ¿Será a través de la tecnología, de la cultura o incluso transformando la fe misma, convirtiéndola en algo distorsionado? Si la preparación ya ha comenzado, es posible que muchos ya estén siguiendo sus pasos sin siquiera darse cuenta. Una de las profecías más aterradoras sobre el anticristo es su capacidad de controlar económicamente el mundo. En Apocalipsis 13, 16, 17, Juan nos advierte de un sistema en el que nadie podrá comprar ni vender excepto el que tenga la marca de la bestia. Esta marca, asociada al famoso número 666, ha sido interpretada de diferentes maneras a lo largo de la historia. Algunos creen que es un símbolo literal, como un sello físico o implante que identificará a sus seguidores. Otros argumentan que la marca puede ser una aceptación ideológica, una sumisión al sistema que él establecerá, pero lo más preocupante es que hoy en día ya existen las condiciones para que ese tipo de control se produzca. Con la digitalización del dinero, las criptomonedas, los pagos biométricos y los sistemas de identificación global, se vuelve cada vez más viable restringir económicamente a quienes no se alinean con un futuro gobierno unificado. Esto nos lleva a una pregunta aterradora. El mundo ya está aceptando gradualmente esta marca sin siquiera darse cuenta. Además de la economía, el anticristo también utilizará el miedo y la inestabilidad para justificar medidas extremas. A lo largo de la historia, cada vez que surge una crisis importante, ya sea económica, sanitaria o social, la gente tiende a entregar más poder a los líderes a cambio de seguridad. El peligro de esta tendencia es que cuando alguien propone soluciones rápidas a problemas complejos, será fácil para las masas aceptar cualquier imposición sin cuestionarla.
El libro del Apocalipsis sugiere que la llegada del Anticristo estará precedida por tiempos de caos y desesperanza, donde él aparecerá como la única esperanza. Sin embargo, esta paz solo será una ilusión. ¿Estamos ya en ese periodo de preparación? ¿Podrían las crisis globales de los últimos años ser parte de un plan más amplio? Muchos creen que la estrategia del Anticristo ya está en acción, consolidando su control de manera gradual, imperceptible, pero implacable. Además del Anticristo mismo, la Biblia menciona otro personaje crucial en su ascenso, el falso profeta. Según Apocalipsis 13, 11, 15, esta figura tendrá la apariencia de un cordero, pero hablará como un dragón, lo que simboliza su naturaleza engañosa. No vendrá como un tirano, sino como un guía espiritual, alguien que se ganará la confianza de las masas. Su papel será fundamental. Preparará al mundo para aceptar al Anticristo, promoviendo su imagen de Salvador y realizando señales y milagros que convencerán incluso a los más escépticos. La profecía sugiere que utilizará la fe de la gente contra ellos, distorsionando los conceptos religiosos y manipulando las creencias para que la humanidad acepte voluntariamente el gobierno de la bestia. Esto nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Existe ya una figura o movimiento global que desempeñe este papel? Algunos creen que esta entidad no será una sola persona, sino un sistema religioso modificado, adaptado a los intereses del futuro gobierno mundial. Si esto es cierto, significa que muchas personas ya están siendo preparadas para seguir a este líder sin darse cuenta. La historia nos muestra que los líderes carismáticos siempre han utilizado la religión para consolidar su poder. Desde los emperadores romanos hasta los dictadores modernos, muchos han comprendido que la fe puede ser una poderosa herramienta de control. Si el Anticristo es verdaderamente un maestro manipulador, entonces es posible que también explote esta táctica, distorsionando los valores tradicionales para adaptarlos a su agenda. En el pasado, la persecución religiosa y las reinterpretaciones de las Escrituras se han utilizado para justificar regímenes autoritarios, y el propio Jesús advirtió de momentos en que los falsos profetas engañarían a muchos. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos viviendo en esa fase ahora? ¿Existe un intento de redefinir el concepto de espiritualidad en algo que sirva a un propósito mayor? Si la respuesta es sí, significa que la preparación para el reinado del Anticristo no recién está comenzando, ya lleva mucho tiempo en marcha. Al analizar las profecías bíblicas sobre el Anticristo, uno de los conceptos más mencionados es el del nuevo orden mundial. La idea de un gobierno global unificado, donde todas las naciones y pueblos estén bajo un solo mando, es un tema recurrente tanto en las Escrituras como en las discusiones políticas modernas. En Daniel 7:23 se dice que surgirá un reino que devorará toda la tierra, ejerciendo dominio absoluto sobre el pueblo. Esto nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Este gobierno mundial ya se está estructurando entre bastidores? Hoy en día, las organizaciones internacionales ya tienen influencia sobre las políticas locales. La economía global está interconectada como nunca antes y las crisis globales crean la necesidad de cooperación entre las naciones. ¿Podría ser esto una preparación para un líder que asumirá el control total bajo el pretexto de la unificación y la estabilidad? Muchos creen que esta unificación se venderá al público como algo positivo. Un sistema sin fronteras, sin divisiones culturales ni religiosas, donde todos tendrán los mismos derechos. Sin embargo, lo que parece un sueño utópico puede convertirse rápidamente en una trampa, donde la población cede su libertad individual a un poder centralizado. La Biblia advierte que el Anticristo se presentará como un gobernante de paz, alguien que traerá soluciones a
los conflictos y al desorden, pero que una vez establecido revelará sus verdaderas intenciones. Apocalipsis 17, 12, 13 menciona 10 reyes que entregarán su poder a la bestia, sugiriendo que el surgimiento del anticristo estará respaldado por una alianza entre naciones. ¿Podría ser esto una referencia a los líderes mundiales actuales? ¿Están los gobiernos actuales ya sentando las bases para que un solo gobernante tome el control cuando llegue el momento adecuado? Si hay algo que distingue nuestra era de todas las anteriores, es el avance tecnológico sin precedentes. La profecía sobre la marca de la bestia y el control global siempre ha planteado preguntas sobre cómo esto podría implementarse en la práctica. Hoy en día, con el desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial, la biometría, la vigilancia digital y las criptomonedas, es cada vez más fácil imaginar un sistema donde cada ciudadano sea monitoreado y controlado. En Apocalipsis 13, 15, 17, Juan describe que aquellos que no acepten la marca de la bestia serán cortados del sistema económico. Pero ¿qué pasa si esta profecía se está cumpliendo de manera sutil? Actualmente, muchos gobiernos están probando identificaciones digitales y sistemas que pueden restringir el acceso a los servicios financieros en función del comportamiento y el cumplimiento de ciertas reglas. Esto significa que un líder global podría usar fácilmente la tecnología para ejercer un control absoluto sobre quién puede y quién no puede participar en la sociedad. Pero lo que hace que esta posibilidad sea aún más aterradora es que la gente puede aceptar este sistema voluntariamente, creyendo que es un avance para la humanidad. La promesa de mayor seguridad, eficiencia y conectividad podría llevar a la población a adoptar medidas que en el futuro serán imposibles de revertir. Si el anticristo es verdaderamente un maestro manipulador, no necesitará imponer su marca por la fuerza. Solo necesitará hacer que la gente quiera recibirla. Hoy en día dependemos cada vez más de la tecnología para las transacciones financieras, la comunicación e incluso nuestra identidad personal. Pero ¿qué pasaría si un día esta dependencia se utilizara en nuestra contra? ¿Estaríamos dispuestos a resistir o nos rendiríamos al sistema sin cuestionamientos? Si las profecías sobre el anticristo hablan de un gobernante que traerá una falsa paz antes de revelar su verdadera naturaleza, entonces debemos preguntarnos, ¿cómo se manifestará este engaño? En Mateo 24, 21, 22, Jesús habla de un período de gran tribulación, una fase de sufrimiento como nunca antes vista en la historia humana. Según la Biblia, este tiempo estará marcado por desastres naturales, guerras, hambrunas y persecuciones, todos orquestados para llevar a la humanidad a la desesperación. En estos tiempos de caos, el anticristo se presentará como la solución definitiva. Un líder que traerá estabilidad, orden y un futuro brillante. Sin embargo, esta aparente solución solo será un disfraz para su verdadera intención, un gobierno de control absoluto y culto forzado. Muchos se preguntarán, ¿cómo pudo alguien caer en un engaño tan evidente? La respuesta puede estar en el hecho de que la preparación para su llegada comenzó hace mucho tiempo, a través de la cultura, la política e incluso la espiritualidad moderna. La idea de un Mesías global que vendría a unir a la humanidad ha sido promovida en diversas filosofías y movimientos espirituales. El concepto de que todas las religiones son caminos hacia el mismo destino ha ido ganando terreno, y esto podría facilitar la aceptación de un único líder que represente a todas las religiones. Sin embargo, la Biblia advierte que este será un falso Mesías, alguien que parecerá traer luz, pero que en realidad traerá oscuridad. En 2 Tesalonicenses 2:4,
Pablo nos dice que se sentará en el templo de Dios, declarándose divino. Esto significa que no solo gobernará políticamente, sino también espiritualmente, exigiendo lealtad total. Pero hay esperanza. La Escritura afirma que su derrota está asegurada. En Apocalipsis 19:20 se dice que el anticristo y el falso profeta serán arrojados al lago de fuego, destruidos por el verdadero rey. Pero hasta que llegue ese momento, la pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos preparados para identificar y resistir el mayor engaño de la historia? El recorrido a través de estas profecías nos lleva a una verdad indiscutible. El anticristo no será solo un hombre, sino un sistema, un movimiento y un espíritu de engaño que ya está en funcionamiento. Durante siglos hemos tratado de identificar esta figura, pero quizás la pregunta más importante no sea ¿quién es el anticristo?, sino ¿estamos preparados para reconocerlo cuando aparezca? Si la Biblia está en lo cierto, no vendrá como un dictador brutal desde el principio, sino como un líder carismático, alguien que ofrecerá al mundo lo que más desea: seguridad, prosperidad y unidad. Sin embargo, las profecías advierten que esta paz será ilusoria, solo el primer paso hacia un reino de terror y persecución. Cada día vemos más señales de que la sociedad está siendo moldeada para aceptar este control, ya sea a través de la tecnología, la economía o la transformación de las creencias espirituales. Pero la pregunta que aún resuena es: ¿estamos preparados para resistir cuando llegue ese momento? Muchas religiones hablan de un tiempo de revelación, un momento en el que la verdad quedará expuesta y cada persona tendrá que elegir un camino. La Biblia nos da una advertencia clara: aquellos que no son conscientes del engaño serán arrastrados por la corriente del sistema del anticristo. En Apocalipsis 3:10 hay una promesa para aquellos que permanecen firmes. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esto significa que la clave para sobrevivir en este tiempo no es temer, sino buscar el conocimiento, el discernimiento y la fe. El anticristo engañará al mundo, pero aquellos que tengan los ojos abiertos podrán ver más allá del velo de la mentira. Al fin y al cabo, si su ascenso ya ha comenzado, ¿qué más se nos podría ocultar? Y así, hemos terminado esta investigación, pero las preguntas persisten. ¿Está ya entre nosotros el anticristo? ¿Se están cumpliendo ante nuestros ojos las señales del fin de los tiempos? La única certeza que tenemos es que la Biblia nos advirtió hace milenios sobre su llegada, y está en cada uno de nosotros decidir si seremos solo un espectador o alguien que verá la verdad detrás de la ilusión. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que estas profecías ya se están cumpliendo? ¿Las señales que vimos fueron solo una coincidencia o una preparación para algo más grande? Deja tu comentario y comparte tus ideas. Y si quieres seguir explorando misterios ocultos, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque lo que revelamos aquí hoy puede ser solo el comienzo.